Salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va étudier, je vais expliquer les expressions les plus utilisées pour exprimer l'interdiction et l'obligation. Bueno, voy a explicar hoy cuáles son las expresiones más utilizadas para poder expresar la obligación y la prohibición en francés. L'interdiction, la prohibición, y l'obligation, la obligación. ¿Y esto por qué lo usamos? Porque muchas veces en sociedad necesitamos entender algunas reglas. Y estas reglas se transmiten, por ejemplo, a través de paneles, a través de los carteles de tránsito, por ejemplo, a través de determinados iconos y símbolos que nos están expresando qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Bueno, justamente en francés hay algunas expresiones idiomáticas propias para expresar la obligación y para expresar la prohibición que tenemos que conocer hoy. Yo les dejo un video para que ustedes puedan volver a verlo y lo puedan entender bien. Les dejo un texto también para que puedan entender cómo se forman estas expresiones gramaticalmente, pero lo que les quiero explicar justamente es cuáles son las expresiones más utilizadas, las más usadas para expresar cualquiera de estas dos circunstancias. Muy bien. Para exprimer l'obligation, para expresar la obligación, las más usadas son la expresión il faut. Ustedes van a ver en el texto cómo se escribe. Es una expresión impersonal, siempre es el verbo conjugado en la tercera persona, il faut, y en español muchas veces lo utilizamos cuando decimos se debe, ¿no? Tampoco estamos conjugándolo con una persona en particular, sino que usamos en la tercera persona del singular como algo impersonal. Se debe hacer tal cosa, se debe cumplir, se debe estacionar. Bueno, en francés también esta expresión es impersonal y es il faut. Y además lo que hay que saber, lo que hay que conocer como regla, es que luego de esta expresión corresponde que coloquemos un verbo en infinitivo. Siempre el verbo que va a acompañar va a ser el infinitivo cuando queremos expresar la obligación de hacer algo cuando es impersonal. Entonces, yo por ejemplo puedo decir il faut partir. Sería como se debe partir o es necesario partir. Solamente que en francés tengan en cuenta que no utilizamos la expresión es necesario. No se debe usar esa expresión en francés para explicar la obligación. Otra expresión para explicar la obligación es la utilización, la conjugación del verbe devoir, ¿no? El verbo deber, yo debo. Y ahí sí que conjugamos. Si la que estoy expresando esa obligación soy yo, porque yo tengo que hacer algo, digo je dois. Je dois préparer le repas. Je dois finir les exercices. O sea, que conjugo el verbo devoir más un verbo en infinitivo que vendría a ser la expresión de lo que tenemos que hacer. Entonces, para la obligación vamos a utilizar il faut más el infinitivo y el verbo devoir conjugado más el infinitivo. Yo se los dejo todo en el texto que adjunto en el Classroom. Y por otro lado, vamos a trabajar con la interdicción. La interdicción es la prohibición de hacer algo, cuando no se debe hacer algo. Y entonces, justamente la más usual es la forma negativa de il faut. Entonces yo digo il ne faut pas. Il ne faut pas también va acompañado de un verbo en infinitivo. Por ejemplo, il ne faut pas parler.
il ne faut pas manger ici. No puedo comer aquí, o no tengo, o no debo hablar, no se puede hablar. Eh, bueno, justamente es impersonal. Otras expresiones que yo puedo utilizar son, por ejemplo, il est interdit de. O sea, está prohibido, pero acá hay que ver que va con la preposición de, más el verbo en infinitivo. Il est interdit de faire du bruit. Está prohibido hacer ruido. Otra expresión, il est défendu de. También quiere decir está prohibido. Otra expresión es directamente le nom, o sea, el sustantivo interdiction de, quiere decir prohibición de. Interdiction de stationner sur le trottoir. Y finalmente también podemos usar défense de, que también quiere decir como que hay una prohibición, hay como, digamos, una regla que indica que no se puede hacer tal cosa. Estas serían las expresiones para l'interdiction. Las más usuales, como ya les dije, es il faut para la obligación y il ne faut pas para l'interdiction. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Esas serían las conjugaciones del verbo devoir, perdón, el verbo devoir. Y entonces yo las voy a usar también con el infinitivo. Eso es trascendente. No puedo dejar de recordar que estas expresiones las tengo que usar con el verbo en infinitivo. En algunos casos vamos a ver que se puede conjugar. No es necesario solamente usar el verbo en infinitivo, sino que puedo conjugar con el modo subjuntivo, pero eso es para un nivel muy superior que, digamos, todavía nos falta que pasemos por otros niveles de conocimiento hasta llegar ahí. Lo importante acá es que para la obligación y para la prohibición, las expresiones que yo les voy a dejar en el texto, les voy a dejar también un video en francés para que puedan practicarlas, para que puedan entender bien la pronunciación. Y también les voy a dejar unos ejercicios.